¿Cómo explica la Biblia los hallazgos que siguen surgiendo por todo el mundo? ¿Quién nos ofrece, a la luz de las Sagradas Escrituras, una explicación sostenible para todos esos misterios? ¿Hubo una humanidad creada antes de Adán? ¿Cómo entender la existencia de gigantes en la tierra prometida después del diluvio? ¿Hay alguna conexión de estos con todas las estructuras megalíticas dispersas en tantas culturas? ¿Qué dice la Biblia acerca de la Atlántida? ¿Qué es el abismo? ¿Quiénes son los Nefilim y Rafaim que se mencionan en el Antiguo Testamento? Y lo más importante, ¿qué tiene todo esto que ver con el fin de los tiempos? Este video conecta directamente el libro de Génesis con el Apocalipsis y quizá responda algunas de estas preguntas. Existen otros nombres de dioses acreditados para el mismo dios Poseidón. En realidad, existe toda una estructura organizativa bajo el padre dios Cronos, dios del mar, y Poseidón está bajo esta estructura. Hay una historia más antigua que se mezcló con la historia de Poseidón y entonces lo vemos casándose con una titán andés, un gigante como los conocemos, pero creo que en ese caso se trata de una elevación, al igual que sucede con todas las diosas madre en las religiones politeístas donde después de la creación de los gigantes, las mujeres humanas son elevadas al estatus de diosa madre. Crímenes es una humana de este tipo, busca ser promovida procreando estos gigantes, se entiende que crea gigantes similares a Poseidón. Por aquello del diluvio, la historia de Poseidón es a través de la cual muchas religiones buscan atribuirse el mérito. No es que Poseidón no creara gigantes porque sí lo hizo, específicamente tenemos surgiendo de la historia politeísta a Lepetus, Albión, Gog y Magog. Estos dos últimos aparecen en la Biblia. Hablando de la dinastía de los faraones, citados en el capítulo 20 de mi libro, se habla de 8 seres divinos, 7 son ángeles caídos y Satanás, con el nombre de Kema Sata, la serpiente creadora de la tierra. Estas serpientes aladas se parecen a los Anunnaki, Septus Abedi, Semias, Azazel. Estos fueron venerados en todo el mundo. Vemos otros dioses alados como Naga y Quetzalcóatl y tantos otros dioses más. Lo que sí sabemos es que esta es una historia mundial, y en mi libro cubro un buen número de esas historias, no todas, pero varias de ellas, para establecer el punto de que este es un legado común que está registrado en el politeísmo. Cuando hablamos de los Aptarisi o de los 7 sabios, necesitamos hacer una distinción. Hay 2 niveles diferentes de estos, así que tenemos un dios y un semidios, que es una especie de descendencia de Dios. Podríamos considerar a los 7 sabios como semidioses creados a partir de los dioses. Los 7 sabios son un grupo conformado por 7 dioses que proporcionaron conocimiento antes del diluvio y luego nuevamente después del diluvio. Estos dioses parecen ser los mencionados en la Biblia como estrellas fugaces en Judas 13 y 14. Por lo tanto, estos suelen ser planetas. Así que, para concluir, en lo que respecta a la mitología griega y la Atlántida, los tenemos como parte de los 7 dioses del panteón, también los tenemos como los 7 sabios, o dioses que se nombran en otras culturas, y ahora de manera similar los reconocemos en los 7 días de la semana. Pero ese es otro tema. Tenemos en Grecia a Cronos, que se presenta como Saturno, un dios padre. Tenemos a Júpiter, está representado por Zeus, que es un dios descendiente. Tenemos a un dios sol llamado Apolo, tenemos otro dios descendiente llamado Artemisa que representa la luna, Hermes a Mercurio, Venus es Afrodita y Marte es Aries. Esto está tanto en el panteón griego como en el romano y todos ellos usan como los nombres planetarios del mismo dios, así que nos los presentan muy claramente. Volviendo a Egipto, esos 7 dioses son Geb, Osiris, Ra, Isis, Tos, Sekhmet. Algunas personas piensan que Ateror, Horus, y así tenemos el mismo concepto de 7 dioses famosos antes y después de la inundación. Son una especie de amalgama de antes y después. Eso solo demuestra que hubo un cambio de poder y que todavía están tratando de perpetuar su legado, aquellas posiciones que tenían cuando fueron nombrados y a las que se movieron aquellos dioses descendientes. Conservar el mismo lugar de autoridad y título, ya sean Sepsi, en Egipto, Sebiti en Mesopotamia, o Saptarsi en India,
Todos proporcionan conocimiento a los humanos y crearon una clase sacerdotal, por ejemplo, los Brahmins en la India o los compañeros de Horus en Egipto, son el mismo grupo y estos son los semidioses. Ahora, ¿cómo los relacionas con el diluvio? Un aspecto común es que tenemos 7 sobrevivientes de estos sabios después de la inundación. A veces no tienes los 7 nombres totales, pero Osiris va detrás del diluvio como proveedor de conocimiento en todas partes. Tenemos 7 sabios que se cuentan en la epopeya india. Tenemos, como dijimos, a Quetzalcóatl proporcionando conocimiento y civilización después del diluvio en otro continente. Pero la constante es que tenemos la misma historia de estos dioses proporcionando conocimiento después del diluvio. Son los dioses descendientes quienes lo hacen porque los padres dioses se habrían ido al abismo. Así que dioses como Osiris y Zeus tienen mucho sentido. Siempre les gusta tener al menos un dios padre o dos en esos panteones para beneficio de su historia, para la gente como adeptos. Volviendo a la Biblia, en el panteón cananeo tenemos a las estrellas errantes, Dios Padre, El, y Dios Padre Baal, Dios descendiente Semes, que es Dios del Sol, Tanit, que es el Dios de la Luna, tenemos a Yam, a Anat y tenemos a Moloch que es hermano de Baal o hijo de Baal, dependiendo de qué versión estás leyendo de la historia. Entonces, de pronto, todo comienza a tener más sentido, y vemos a todas las civilizaciones reiniciándose a través de una recreación de gigantes. Nada es nuevo debajo del sol. Después del diluvio, el conocimiento comienza en un nivel bastante alto. Después del diluvio, justo cuando Nimrod está construyendo la Torre de Babel y la ciudad de Babel, se produce una degradación de ese conocimiento porque aquellos dioses que están suministrando ese conocimiento directamente, también son llevados al abismo. Sabemos que Baal crea los Raphaim según los textos ugaríticos. En ellos se explica que están tratando de traer de vuelta a Asera y a Astarot para crear el nuevo Raphaim porque tienen un problema de fertilidad después del diluvio. Antes los producían en grandes cantidades, pero después del diluvio, tenían algunos problemas de fertilidad. Y entonces, cuando asociamos en la mente esto con los terribles juicios hablados en contra de las naciones en Ezequiel 32 y a lo largo del libro de Isaías, vemos que las palabras Arelim, rango de ángeles en la mitología judía y cristiana, Aris, tirano o déspota, o Yare, temido, hacen referencia a los que eran poderosos y fuertes e hicieron cosas terribles mientras estaban en tierras. Hay muchos más de los cuales se dice que están en el abismo, tanto antes como después del diluvio, así como habla el profeta Ezequiel en el capítulo 32. Pero en la definición de los terribles dada en la concordancia Strong, se dice que no tienen hijos y que tienen problemas de fertilidad. Es por eso por lo que tendrían que mezclarse con los cananeos a fin de reproducir las líneas de sangre patriarcales que se registran en Génesis 10. Fue válido para el reinicio de la Atlántida y es válido para las civilizaciones antidiluvianas que se extendieron por todo el mundo. Se repiten nuevamente los 7 tipos de civilizaciones con 7 montañas sagradas. Esto conecta todos los puntos. Génesis 6:4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de eso, cuando los hijos de Dios entraron en las hijas de los hombres y les nacieron hijos. Los mismos se convirtieron en los héroes de antaño, hombres antiguos de renombre, haciendo referencia al tiempo pasado, como si hubiera titanes antes de este evento de Génesis 6:4 insinuando la ciudad de Atlántida. Es importante entender el contexto en que recibimos Génesis y los primeros libros de la Biblia. Es alrededor del 1400 a 1450 años antes de Cristo a través de Moisés, quien recibe esta información de Dios. Así que tenemos que entender que Él está mirando hacia atrás. Al decir los tiempos antiguos, hay varias palabras que se refieren a la época antidiluviana y son una especie de marcadores de tiempo. Entonces, si hablamos de los poderosos y los hombres de renombre, como se ve que en la versión King James, los gigantes se remonta a la palabra hebrea nefil en singular y nefilim en plural. Los poderosos es gibor masculino singular, giborim masculino plural, y los hombres de renombre se remontan a 2 palabras. Una es Sem, la misma ortografía y origen del nombre Sem como el patriarca en la Biblia después de la inundación,
pero su significado es ser famoso, de reputación infame. Y así estos tendrían una reputación, pero debido a que son Nefilim también fueron descritos como tiranos gigantes, infames por su reputación de hacer cosas horribles. La otra palabra, Sem, que no se usa en la Biblia como una forma singular, pero sí en plural Semim, es para referirse al cielo en singular, según las referencias Strongren. Así que su significado sería el siguiente: los gigantes, poderosos y fuertes, los famosos por ser infames, los celestiales. Y la conexión con los celestiales es porque son los hijos de Dios, son dioses y semidioses. Entonces, así, la palabra completa significa mucho más en su contexto para ayudarnos a entender quiénes son estos seres. Estos poderosos reyes guerreros fueron aquellos quienes usurpando los reinados gobernaron tanto antes como después del diluvio, impusieron la religión politeísta de Enoc antes del diluvio, y Enoc es el creador de la astrología. Este es Enoc, hijo de Caín, de las 7 ciencias. Todo el politeísmo proviene de esas ciencias sagradas. La Atlántida se convirtió en un nivel diferente a cualquier otro lugar del mundo. Luego tenemos que todo este mismo escenario se reinicia después del diluvio y cíclicamente comenzamos a tener esa degradación del conocimiento nuevamente. Así que cuando dicen los hombres de antaño, para mí se está hablando de gigantes que, según la forma de tiempo verbal en pasado, ya existían antes de ese evento. Entonces, mi conclusión es que estos eran probablemente los titanes de los que se hablaba en otras culturas y que fueron recreados en esa incursión de los hijos de Dios entrando en las hijas de los hombres. Los titanes en la mitología griega se conocen como dioses y también como semidioses. Atlas es reconocido como un héroe de la Atlántida, pero también como un titán. Así que están los hombres de antaño de los que se habla antes del diluvio y tiempo después, en los tiempos de Moisés, digamos 1400 años antes de Cristo. El lenguaje indica que hubo una creación de gigantes antes de Génesis 6, y que los hijos de Dios fueron primero que las hijas de los hombres. Simplemente no sabemos cuántas veces Satanás levantó descendencia. Siguiendo adelante con la narración, dice que Dios vio después que estos gigantes que estaban en la tierra eran malvados y ahí vino el diluvio de Noé. Pero también leemos que hubo gigantes antes y después de la inundación. He investigado eso incluso en la cultura nativa americana. La tradición habla de las estrellas que vinieron y se relacionaron con sus mujeres y crearon gigantes. Así que parece que es una especie de tema universal. Esto se refiere directamente a los hijos de Dios en una segunda incursión. Creo que tomó lugar después de la inundación muy recientemente después del diluvio. ¿Qué sabemos de los Raphaim? Que se citan básicamente como los gigantes después del diluvio. La explicación sería básicamente que la palabra Nefilim viene de la palabra Nefil en singular, significa caídos, y los Nefilim son los ángeles caídos, y sus hijos, los dioses descendientes, tendrían que llevar un nombre similar. Así que la palabra Nefilim tiene su raíz en la palabra Nefil, pero son dos distintas interpretaciones. Una son los semidioses y otra es la que se usa en Génesis 6:4 para la palabra gigante. También hay referencias en Números 13, en las que se describen a los anaquitas en la tierra de Canaán como de gran tamaño, pero no les llaman Nefilim. No es que no fueran gigantes, pero ellos entendían que los gigantes antidiluvianos eran más grandes y terribles que los gigantes después del diluvio, y así no los llamaron Nefilim como habría sido en hebreo, pero los llamaron Anakim con la misma terminación que Nefilim, traducido al español es anaquitas. Existen otras formas de llamarlos en la Biblia. La palabra Rafa y su plural masculino Raphaim aparece 25 veces en el Antiguo Testamento. Estos son los gigantes postdiluvianos. Los anaseos en Deuteronomio 2 también se describen como gigantes. En la historia bíblica, los tenemos tratando de asustar e intimidar a Israel para que no entre en la tierra prometida. Los exploradores aterrorizados traen el informe acerca de los reyes anaseos y otros pueblos que también están allí. Pero los anaseos son distintos de los amorreos, de los amalecitas y de otras tribus que están enumeradas allí. En Deuteronomio 1, cuando Moisés está recapitulando la historia,
Nuevamente está haciendo una distinción entre los gigantes de Anakim que son más altos que los israelitas, como lo son los amorreos y las otras tribus que se describieron en Números 13. Esta parte de la historia trata de los descendientes de los gigantes y mujeres humanas que produjo tribus sin patriarca como los amorreos y los jebuseos. Recapitulando, están los Rafaim gigantes postdiluvianos y los Nefilim, gigantes antidiluvianos. Y eso en sí mismo sugiere que probablemente los Rafaim no existían antes del diluvio porque no se mencionan bíblicamente. Eso indicaría que hubo una segunda incursión. Estas naciones sin patriarca coinciden perfectamente con los textos ugaríticos, en donde se relata que tienen problemas de fertilidad después de la inundación y pretenden que Baal y Astarot regresen para crear nuevos semidioses, pero no se les permite. En el libro de Enoc los ángeles caídos llevan a cabo un juramento en el que se comprometen a seguir haciéndolo hasta el final, sin importar cuáles sean las consecuencias. Ahora hablemos del monte Hermón citado en la Biblia. No lo ubicamos como el de la creación de los gigantes, pero es en el área del monte Hermón donde vive el rey Og, el último de los Rafaim. Tenemos la Biblia dándonos pistas de que hubo una segunda incursión, pero no necesariamente en el monte Hermón. En el libro de Enoc se dice que el juramento fue hecho allí. Sabemos que los Baleim, mitología nórdica, tienen su asamblea de dioses allí, pero eso no indica que los gigantes se crean allí. Por lo tanto, podrían haber surgido de algún lugar cercano a este monte. Si tienes 7 montes alrededor del mundo, podrías también tener ciudades que estén asociadas con esos montes donde podrían haberse creado algunos de estos gigantes. Sodoma está a la altura de las circunstancias, estaba situada en el área donde estaban sucediendo cosas que podrían indicar que los gigantes pudieron haber sido creados allí después del diluvio. Leemos en el segundo capítulo del primer libro de Pedro y también en el de Judas. Esa narrativa procaz haciendo referencia a Sodoma, donde se habla del pecado de los ángeles que quieren fornicar con carne extraña. El concepto carne extraña se remonta a una palabra griega que puede significar un tipo diferente, una especie diferente, una raza diferente. No solo se trata del aspecto homosexual, sino que también hay algo que es realmente interesante. Al parecer quieren tener sexo con ángeles. Es como supieran que eran ángeles que tenían la capacidad de cambiar morfológicamente y lucir como humanos, entonces querían una relación homosexual con ellos o tal vez fueran incluso capaces de adoptar apariencia femenina para tener relaciones sexuales con ellos. Aparentemente a través del conocimiento ancestral entendían cómo se crearon los gigantes y Sodoma era la ciudad de la luz, era la ciudad de la rebelión. Poseían conocimiento extraordinario y algo sobrenatural habría estado sucediendo antes de que los ángeles de Dios aparecen en Sodoma y Gomorra en el relato bíblico. Abraham ni siquiera los reconoce como ángeles al principio y luego se da cuenta de que lo son. Pero estos individuos en Sodoma obviamente reconocen que son ángeles inmediatamente. Su forma física es como de hombres porque se les describe de esa manera, pero su reacción y la mención en los libros citados del Nuevo Testamento puede probar que es posible que hayan tenido otra incursión para reemplazar a los casi extintos de sangre pura. Los reyes cananeos son probablemente reyes Rafaim. En Génesis 14 se menciona que hubo una guerra entre esos gigantes y los gigantes de Mesopotamia porque no querían pagar impuestos. Desde una perspectiva politeísta gnóstica, ubicamos a Gomorra como la ciudad antidiluviana, donde se crearon gigantes antes de la inundación y luego se replantaron nuevamente en Sodoma. Así que incluso, en su sistema de creencias vemos que era una ciudad de luz, una ciudad de conocimiento y una ciudad de nacimiento de gigantes después del diluvio. Pero porque conocemos que los ángeles caídos hicieron esto en toda la tierra antes del diluvio, es que existen diferentes civilizaciones antes e incluso después. Podríamos entonces suponer que esto sucedió en algún momento después de la Torre de Babel, cuando ocurrió la dispersión por todo el mundo. Pero con la narrativa de Babel, necesitamos entender que los Rafaim van a ser procreados con las hijas del imperio nimrodiano de Babel para cuando los cananeos se muden a la tierra de Canaán. Los Rafaim ya están allí. Los Rafaim, tal como se los define,
son los aborígenes entre los cuales los cananeos fueron a vivir. Así que la única forma en que esto pudo suceder bíblicamente es que hubo hijas en el imperio de Nimrod de las que se habrían creado las ramas patriarcales. Aparentemente en la versión más antigua de la Biblia llamada Septuaginta, se relata que Nimrod se hizo de una reputación matando a los gigantes. ¿Por qué tuvieron que construir una ciudad con murallas? ¿Por qué estaban tratando de construir una torre que les diera un nombre, una reputación? Tuvieron que haberlo hecho por temor a ser borrados de la faz de la tierra por los gigantes que ya habían creado. Entiendo que si es el caso de que algunos gigantes sobrevivieron al diluvio, entonces algunos humanos podrían haber sobrevivido con ayuda angelical. Puede ser que Nimrod haya puesto hijas a disposición de los ángeles caídos para procrear estos gigantes. De regreso a la Atlántida, se mencionan 10 reyes. ¿Hay una conexión con los 10 reyes en Apocalipsis? También leemos en Ezequiel 39 que los viajeros enterrarán al ejército de Gog. Ahora sabemos que los viajeros son los espíritus incorpóreos de los Raphaim. ¿Existe la posibilidad de que en los últimos tiempos volverán los gigantes? Creo que sí. Nada es nuevo bajo el sol. Lo que ya fue, será de nuevo, y que todo se repite. Así que de alguna manera vamos a ver a los gigantes. La palabra viajeros, o pasajeros como también se les llama, se remonta a la palabra hebrea abar. Tiene muchos significados. Puede significar un cruce, Pascua, y se usa como tal en el libro de Job. Y esto sucede en el tiempo de la guerra de Gog cuando los poderosos están siendo asesinados. Tenemos a Gog y a Magog. Gog es el príncipe de Mach, que es la raíz de la palabra Moscú que conocemos el día de hoy. Magog proviene, según la Biblia, a través de un descendiente de Jafet que se casaron entre sí, lo que sugiere que estos pueblos se casaron con gigantes en el área de Asia Menor tal como lo hicieron los cananeos. La palabra Raphaim proviene de 3 palabras hebreas. Una es Rafa, que viene de la palabra medicina o curar, como en el nombre Rafael, que significa sanador de Dios, o Dios cura, porque se pensaba que los gigantes tenían la capacidad de curación, que podían curar sus propias heridas y extremidades. Entonces, a menos que los mataras repentinamente y les quitaras la cabeza, ellos podían ser capaces de repararse a sí mismos para continuar luchando o al menos continuar viviendo. Se cree que tenían la tecnología para hacer eso. En los textos ugaríticos, antiguos escritos encontrados en la actual Siria, se nos da luz acerca de hechos bíblicos y de la cultura cananea, se describen como curanderos también. El segundo significado para la palabra Rafa corresponde en la concordancia Strong a la palabra H7496 y H7495, que se traduce como un espíritu demoníaco, un espíritu maligno, una sombra, un fantasma, y por último a la traducción H70 y 497, que es gigante. Así que creo que esas 3 palabras ayudan a definir el contexto más amplio de quiénes eran los Raphaim. De esta forma tenemos un panorama más amplio de nuestra interacción con gigantes en el pasado y así comprendemos su rol en el futuro. Sabemos que están en el abismo y que habrán de ser liberados a la mitad de los últimos 7 años de la tribulación. Encaja con la guerra que ocurre en Ezequiel capítulo 39 posteriormente, y después de esto es el fin. También se alinea bien con Joel capítulo 1 y 2 y con Apocalipsis 9, donde se habla de la apertura del abismo. Se requerirá que sea levantada una raza de la línea del anticristo, tal como los ángeles del pasado, para hacer un cuerpo humano que pueda interactuar en este mundo. En Judas 6 se menciona que estos ángeles dejaron su habitación en el cielo. En 2 a los Corintios 5, 2 es la única vez que se usa esta misma palabra griega, oiketerion, que significa morada para el espíritu. Necesitaban una morada que sostuviera su espíritu celestial, que pudiera reemplazar la habitación que se usa en el cielo, un cuerpo para albergar su espíritu, para que pudieran interactuar y también crear a los gigantes. Los espíritus de los gigantes van a volver y van a necesitar un cuerpo clon, van a usar algún tipo de tecnología, al menos un androide parlante para hablar o algún tipo de cuerpo transhumano. Estamos hablando de un tipo muy avanzado de tecnología.
Vamos a ver ángeles que se mantuvieron fuera de escena y que ahora aparecen en algún tipo de recreación de personas. Pero sin duda creo que vamos a ver a estos gigantes. También tendremos a los descendientes de los gigantes a través de sus reyes, dinastías y linajes reales para formar el séptimo reino del imperio de la bestia para el fin de los tiempos. Esto está en el Apocalipsis. El imperio del fin de los tiempos que proviene del antiguo imperio romano. En la Biblia, tenemos 10 reyes, 10 cuernos, 10 dedos de los pies. Todos son la misma alegoría para referirse al mismo imperio del cual surge el anticristo, usurpando el poder total a la mitad de los últimos 7 años. Es el mismo número de 10 reyes de la Atlántida que fuese otrora la época dorada, y este periodo es el que quieren reintroducir. Es bien conocido que el Rosacruz Francis Bacon escribió el libro La Nueva Atlántida. Un libro sobre esta nueva era al fin de los tiempos donde existe una religión que se fusiona con la ciencia y el conocimiento milenial, las 7 ciencias sagradas que se fusionaron con el conocimiento de los dioses que produjeron a los Nefilín y a los reyes de la Atlántida. Eso es lo que están planeando para el tiempo del fin. Todo se conecta de nuevo en esta alegoría. Una de las razones por las que creo que, si debiésemos tratar de conocer la prehistoria, es que así tenemos el contexto que nos ayudará a entender la profecía del final de los tiempos y los eventos que van a tener lugar, ya que nada es nuevo bajo el sol. Con respecto a Daniel 2, 43, que dice cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, que se mezclarán con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el tiesto. ¿Son estos los linajes reales? Hay dos formas diferentes de interpretar la frase, mezclan su semilla con los humanos. Una es que son diferentes razas, ya sea física o espiritualmente o ambas. Así que mi primera impresión de eso es que se está hablando de los imperios metálicos, de los 10 dedos de los pies y los 10 reyes del tiempo del fin. Así que los líderes se van a mezclar con los humanos, los descendientes de los gigantes y las familias reales tienen a estos descendientes que de alguna manera son una especie nueva de gigantes recreados. Entiendo que serán dos grupos diferentes, dos tipos diferentes de líderes con una separación, una alineación este y oeste. Con esa palabra, mezclarse con la semilla de la humanidad, podrías interpretar eso no solo en el aspecto físico, sino espiritual, como en una posesión. Entonces, cuando hablamos de este concepto, pudiéramos tener una posesión de estos gigantes incorpóreos del pasado compartiendo cuerpo con estos reyes. Ahora, entendemos la posesión como algo muy violento porque tenemos dos seres que están peleando en un cuerpo. El anfitrión no quiere que este espíritu demoníaco lo controle. Los demonios tienen que vagar por la tierra y están como en lugares secos, sedientos de un cuerpo, y necesitan un lugar de descanso que solo pueden obtener en un cuerpo. Podemos aprender sobre ellos con algunos de los encuentros de Jesús, incluso entrarán en un animal si es necesario, solo quieren descansar. Así que tenemos esta comprensión de la posesión, pero en lo oculto también tienen dos conceptos diferentes. Por una parte, bíblicamente tenemos un efecto avatar, que es como cuando Satanás entra en Judas para darle coraje para seguir traicionando a Jesús, y por otra parte, tenemos este concepto politeísta de la encarnación. Vemos al dios Vishnu que se encarna múltiples veces y una es en Buda. El dios Shiva tiene muchas encarnaciones también, así que están compartiendo esos cuerpos, pero en un intercambio amistoso, el ángel les está proporcionando un gran poder a cambio de la habitación. Ahora, trayendo eso de vuelta al aspecto espiritual demoníaco, dentro de los adeptos al misterio de los chamanes, los de alto nivel dicen tener el conocimiento para atraer un demonio o espíritu inmundo de quien reciben conocimiento y poder. Entonces, existe todo un sistema de creencias al respecto, ya sea que fuese posible o no que el demonio simplemente se haga cargo por completo. Tenemos pues una indicación de que esto va a estar sucediendo desde una perspectiva demoníaca con el anticristo y el falso profeta. Como ejemplo en la Biblia, encontramos que, en el tiempo del Armagedón, habrá estos demonios saliendo de la boca del anticristo y del falso profeta para reclutar ejércitos en las naciones. También podríamos interpretar esto como que el anticristo y el falso profeta
contienen en ellos espíritus demoníacos que tal vez sean depositados en la imagen. Otra opción sería que estarían comandando a estos espíritus con su boca, que a través de su voz, ejercen poder sobre ellos para cumplir sus órdenes. El falso profeta haría algo similar. Lo que es seguro es que vamos a tener ya sean gigantes supervivientes o espíritus sin cuerpo descendientes de gigantes en una nueva incursión que va a impactar al fin de los tiempos. Sabemos que los ángeles fueron creados antes que todo, como se dice en el Salmo 104 y en el libro de Job, se refieren a ellos reunidos en el momento de la creación. Se les llama los hijos de Dios y las estrellas de la mañana. Así que las estrellas, los ángeles, los hijos de Dios y las huestes se usan indistintamente a lo largo del Antiguo Testamento. Tengo documentada esa segunda incursión. Si la gente quiere saber más, los hijos de Dios que se mencionan en la Biblia son ángeles y no descendientes de Set. Ese es un documento aparte. Creo que esto es muy importante de entender. Lo que está pasando hoy es que estas fuerzas del mal quieren provocar el encuentro con el destino, que es el fin de los tiempos. Quieren el enfrentamiento.